exactamente las 2 de la tarde. Damos la bienvenida a nuestro webinar mensual, a uno de nuestros webinars mensuales, esta vez en español, y tiene por título Aprenda Excel, una herramienta poderosa para su negocio. Estamos en la segunda parte de esta serie de webinars. Siempre nuestro objetivo es brindar herramientas, como su nombre lo dice del webinar de esta ocasión, herramientas poderosas que ayuden en el día a día de los negocios, de las empresas, de las personas emprendedoras, de la cotidianidad de cualquier persona que pueda utilizar herramientas y conocimientos, sobre todo para la comunidad latina en los Estados Unidos, y que podamos realizar juntos ese sueño de crecer, ese sueño de prosperar. Y bien, mi nombre es Mauricio Díaz, soy el director de marketing de Minoria LLC. Minoria es una compañía encargada de ayudar a todos los negocios clasificados como en desventaja, o negocios minoritarios, o negocios pequeños, o negocios catalogados de minorías, minorías como son los veteranos. Aunque no lo son, pero están catalogados dentro de los grupos minoritarios, las mujeres, también dueños que sean afro, asiáticos y negocios hispanos o latinos. En esta ocasión, Minoria está dando una herramienta de educación dentro de los muchos servicios que prestamos, así como lo es el acceso a capital, la divulgación de contenido, la planeación estratégica. Y en este momento estamos teniendo puentes de educación, de formación para todos, absolutamente todos los emprendedores que deseen ayudarse un poco más a tecnificar todas sus operaciones y todo el diario vivir de su negocio. ¿Por qué? Porque somos muy buenos muchas veces para hacer algún tipo de negocio. Tengo una panadería y soy extremadamente bueno para hacer pan. Y quizás en mi mente, quizás en la retentiva, o como diríamos en algunos sitios de Latinoamérica, al ojo, yo sé cuál es la receta, cuánta harina, cuántos huevos, cuánto aceite debo utilizar. Pero no tengo nada por escrito, nada estructurado. Y quizás soy exitoso, pero ¿y qué tal que pudiera hacerlo aún más? ¿Qué tal que con algún conocimiento adicional pudiera llevar a cabo un paso hacia el éxito, elevar el nivel de mi negocio y conseguir muchas cosas que quizás antes no hubiera podido llevar a cabo? Entonces puedo tener un oficio, puedo tener un arte maravilloso, pero quizás no saber ejecutar otras cosas que hacen parte de los negocios para que triunfen, como son los procesos administrativos, como son las operaciones, los procesos de marketing. Y dentro de esas encontramos una herramienta como la de hoy. Existen en el mundo, y hoy por hoy con la tecnología y con la facilidad que nos da tener un smartphone, un laptop, un computador de mesa, de escritorio, o simplemente organizaciones que nos ayuden a tercerizar nuestras operaciones, pues es muy sencillo, se podría decir, y muy fácil llegar a alcanzar nuestros objetivos. Pero a veces un negocio que está iniciando, a veces un negocio que no tiene las herramientas financieras para pagar a un tercero, para automatizar sus operaciones, que requiere de algún tipo de inversión con alguna aplicación, debe empezar por formarse de manera integral. Por ejemplo, hoy tenemos la herramienta que viene casi en todos los laptops presentes, de muchas de las marcas comerciales que encontramos, como lo puede ser el paquete Microsoft Office, que trae herramientas como Word, PowerPoint, Excel, que son herramientas ofimáticas que nos pueden ayudar en la cotidianidad, es decir, no necesariamente para que estén incrustadas en un negocio, sino para hacer un currículum, para hacer un checklist, para hacer una pequeña presentación, una semblanza. Pero ciertamente si lo aplicamos al mundo de los negocios, inclusive de los negocios pequeños, van a ser de gran ayuda. El día de hoy traemos Microsoft Excel, segunda repasada de este paquete. Habíamos visto inicialmente algunas cositas en la primera parte que nos ayudaron,
y que seguramente hoy van a ser un refuerzo adicional para poder seguir con ello. Tenemos en nuestro contenido del día de hoy objetivos generales de este webinar, resolver de nuevo, repasar por qué es importante aprender Excel, verificar esos aspectos básicos de la aplicación que ya habíamos visto en el webinar anterior, solamente vamos a mencionarlos esta vez para llevar una cadena de conocimiento lineal. Después de haber visto esos argumentos básicos, como refrescarlos, vamos a ir a partir desde una base de datos pequeña y llegar de ahí a una tabla dinámica, que es una herramienta muy poderosa, muy sencilla, al contrario de lo que muchos creerían. Y de ahí, de esa tabla dinámica, se pueden desprender informes y gráficos, y con ello podemos facilitarnos la vida, vuelvo a reitero, empresarial, nuestro emprendimiento, de nuestro pequeño negocio, de una manera inigualable. Puede ahorrarnos mucho tiempo, muchos recursos, muchos errores, y puede ayudarnos a alcanzar muchos objetivos. Al finalizar, así como en la ocasión anterior aprendimos a hacer un informe de ventas y aprendimos a desarrollar un invoice, una factura, esta vez vamos a aprender a realizar y de paso podemos dar un repaso casi que administrativo y contable por cómo desarrollar un estado de profit and loss, un estado de pérdidas y ganancias, con la estructura universal que desde la administración y desde la contabilidad nos dan para aplicarlo en Excel. Al final, si tienen algún tipo de preguntas, de inquietudes, vamos a estar disponibles para que ustedes los puedan contactar, nos puedan decir en algún momento si tienen algún tipo de duda referente a este tema que estamos tratando hoy. Bien, dentro de los objetivos generales, lo que hemos planteado con estos 3 webinars que estamos realizando de Excel es comprender los aspectos básicos y necesarios del programa Microsoft Excel. Excel es una herramienta muy poderosa, y así como es de poderosa, es de amplia. Y sería muy difícil en solamente 3 espacios o en un par de horas que le estamos dedicando, poder llegar a comprender la complejidad y el amplio mostrario de opciones que tiene Microsoft Excel. Pero aquí vamos a tener un manejo básico y digamos que lo cotidiano que podríamos llegar a utilizar. Con eso vamos a identificar el siguiente objetivo, que es las funcionalidades específicas de Excel aplicadas a esa vida cotidiana de los negocios. Algo muy sencillo que ya hemos ido evaluando, por ejemplo, en el curso anterior con una factura, el día de hoy con las tablas dinámicas. Precisamente aquí vamos a ver gestión básica de datos, bases, funcionalidades, fórmulas y aspectos generales. Y que al final de este curso no se queden solamente con ver el Excel de hoy, sino repasar el Excel antiguo para tener claro cuando nos dice que nos movamos dentro de una fila, dentro de una columna, que seleccionemos toda la hoja de cálculo, o que nos paremos en una celda, o que vayamos y concatenemos un número de celdas. Entonces sepamos que esos términos están relacionados con ese desenvolvimiento esencial, y cómo podemos analizar un dato siempre y cuando conozcamos ese tipo de cosas. Se aplica a todo, no solamente a Microsoft Excel, porque bien lo saben, cuando un navegante conoce cuál es su destino, todos los puertos le van a ser eh, favorables. Si no lo conoce, todos los vientos que lleguen van a ser desfavorables. Entonces, básicamente, eso va a ser necesario que ustedes puedan llegar a estar en este webinar, repasen el antiguo, que fue el primero, el día de hoy repasen el segundo, y en el tercero vuelvan y lo vean, y lo vean, y lo vean, y no solo con nosotros, sino con algunas otras herramientas que se encuentran en la red para manejar algunos otros datos, funcionalidades, fórmulas que quizás aquí no estemos tocando, vuelvo a reiterar por la falta de tiempo, pero que lo hacemos con todo el cariño para que ustedes puedan llevar a cabo este objetivo inicial, que es podemos aprender esos aspectos básicos y se podría decir medios del manejo de Microsoft Excel. ¿Por qué aprender Excel? Bueno, lo decíamos, Excel es una herramienta ofimática que es muy necesaria en la vida de todos. Simplifica
en análisis de datos, gestionar operaciones, consolidar los contactos, analizar información matemática, financiera, estadística. Podemos tener un sinfín de correlaciones matemáticas, aritméticas, estadísticas, financieras, contables, geográficas, análisis de datos que nos pueden llevar a muy buen puerto en lo que necesitemos. Si somos un empleado, podemos rendir a lo que necesitemos. Necesitamos informes podemos generar, necesitamos porcentajes, necesitamos medias, necesitamos absolutamente todo lo que nos pida en algún momento nuestro empleador, nuestro jefe, o lo que nos pida nuestro rol en la compañía, lo podemos desarrollar. O si somos un empleador, podemos delegar, podemos tener un análisis, podemos llegar a tener en algún momento una visión clara de lo que está pasando con nuestro negocio, siempre y cuando alimentemos una base de datos, siempre y cuando llevemos unas cuentas. Y Excel es eso. Basta ya de anotar en las libretas las cuentas diarias, basta ya de anotar las ventas, basta ya de guardar las listas de proveedores en los tarjeteros, porque lo podemos tener en un checklist de contactos, podemos tener nuestras cuentas diarias en un libro diario de balances, podemos tener todo esto sin problema alguno para realizar todas nuestras operaciones, para realizar todos nuestros objetivos. Vamos con los aspectos básicos de Microsoft Excel, donde vamos a recordar todo lo que ya habíamos hablado inicialmente. Para ello vamos a ir a nuestra interfase de Microsoft Excel. Vamos a tener una hoja en limpio para que sepamos de nuevo lo que habíamos repasado anteriormente. Básicamente esta es la hoja, el dashboard, el tablero madre o el tablero de control que tiene Microsoft Excel. En este caso tenemos la hoja de cálculo, que es absolutamente todo este recorrido que tenemos. Es una hoja que puede almacenar millones de datos, porque podemos ir de una manera y desplazarnos de manera horizontal, de manera vertical, hasta donde necesitemos. Entonces, tenemos la celda, que es un cuadro de estos donde nos paramos nosotros. Aquí este cuadrito pequeño, y uno a uno es una celda. Cada celda la estamos verificando. Cuando nos movemos de manera vertical, es decir, de esta manera, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, estamos moviéndonos en una columna. Y aquí estamos moviéndonos en una fila, de manera horizontal, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Básicamente, eso es lo que generamos en algún momento. ¿Qué puedo introducir en Excel? Letras, números, en todos sus formatos. Es decir, formatos de texto, nombres de países, nombres de personas, correos, que tienen a propósito todos sus códigos alfanuméricos. Por ejemplo, vamos a escribir Mauricio Díaz, @ que es un código alfanumérico, inoria.com. Y va a quedar introducido y ya con un formato. Si ustedes se dan cuenta, ya tiene un hipervínculo. Yo podría realizar algún tipo de operación como enviar un correo, porque ya genera un hipervínculo. Tenemos también fechas, 2 de enero del 2022, y automáticamente Excel, que ya tiene unos parámetros definidos de su programación, puede realizar en este momento todo el cambio que necesitemos. Esos son los datos que puedo introducir. Estamos haciendo, reitero, un repaso del primer webinar para las personas que quizás no lo han visto. Los invitamos a realizarlo, a verlo, pero más sin embargo acá están algunas de esas cosas iniciales que nosotros teníamos relacionadas. En este caso, lo que podemos realizar con Microsoft Excel es que nos va a poder y nos va a permitir movernos en algún momento de cualquier manera, sea horizontal o sea vertical, para el registro de esos datos. Entonces, vamos a hacer. Lo que necesitamos en algún momento para partir el día de hoy dentro de esos argumentos pueden ser una serie de datos que podemos tener una fórmula, una suma, una cantidad de fechas para contar, para sumar, para coincidir, para realizar cualquier tipo de argumento lógico. Acá podemos tener más números en varios formatos, como lo hemos indicado, y podemos realizar cualquier tipo de generación de valores que puedan llevar a cabo una operación como una suma, una resta, una multiplicación, una división. Entonces, básicamente, eso es lo que generamos con Microsoft Excel de esta manera. Acá vamos a eliminar esta hojita. Acá ya tenemos preparados algunos ejemplos que tenemos preparados para ustedes, en este caso, con todo lo que tiene que ver con lo que vamos a generar en el desplazamiento por la hoja de cálculo.
Entonces, tenemos acá lo que llamaríamos una base de datos. ¿Qué es una base de datos? Cuando utilizamos columnas y filas para registrar cierto tipo de documentos, de datos, de fechas, de argumentos lógicos. Entonces, acá simulamos en esta base de datos de nuestra empresa Minoria un listado de colaboradores, es decir, de vendedores, que a su vez están asignados a un grupo de supervisores, supervisor A, supervisor B, supervisor C, supervisor. Acá tenemos datos de contacto, como el email, el teléfono, una fecha aleatoria que elegimos para que se registrara un día en los que ellos presentaron su recuperación de capital de una cartera que tenían asignada, el monto total asignado, de ese monto cuánto fue el valor que recuperamos, de ese monto grande precisamente cuál es el porcentaje que se recuperó de esa cartera. Un ejemplo pequeño, acá son $123,893, de los cuales esa persona, Emily Hardy, hizo una recuperación, un recovery de $16,311, que equivalen al 13.17%. Acá, claro, no hemos hecho ningún tipo de operación, solo estoy mostrándoles el recorrido o la base de datos que nos están presentando, cualquier base de datos que nos están dando, y aquí al final algo así como un número de llamadas, contactos telefónicos que hizo con algún cliente para hacer esa recuperación. Entonces, finalmente nos vamos a encontrar con este tipo de documentos que tienen básicamente, acá tenemos 100 datos, y a veces no necesitamos, cuando alguien nos pregunta, bueno, necesito que por favor me digas de Christine Novak, cuánto vendió, cómo vendió, cuál es el porcentaje. Entonces, si fuera una base de 10,000 datos, entonces nos tendríamos que poner a buscar aquí, o de pronto buscar dónde está Christine Novak, buscarla por acá, y empezar a leer de manera rudimentaria y buscarla de manera manual a ver cuánto fue lo que hizo. Pero entonces existe una herramienta muy buena que se llama la tabla dinámica. Entonces, esa tabla dinámica lo que nos va a permitir es acceder a los datos un poco más fáciles. Entonces, lo primero que nosotros podemos hacer con esta base de datos es poner algo que es muy sencillo también de utilizar, que se llama, dentro de la validación de datos, se llama filtro. Vamos a filtrar los datos. Entonces, lo primero, antes de iniciar a hacer la tabla dinámica, es que podemos inicialmente mirar de manera, cuando son datos pequeños o datos muy específicos o muy sencillos, empezar filtrando. Entonces, nos vamos a parar en la cabeza de la tabla. Generalmente lo que se aconseja y lo que aconseja Microsoft Excel para poder analizar y hacer el solver de todos sus problemas es que todas las tablas tengan encabezados. Es decir, no solamente que fuera la tabla así, sino que tenga algún tipo de argumento donde nosotros sepamos el nombre de cada columna, en este caso porque está organizado de arriba hacia abajo, de manera ascendente o descendente, y que tengamos ese título que nos muestra dónde va a estar generado el rango de datos. Entonces, vamos a pararnos acá, donde tenemos el encabezado, puede ser en cualquiera de esos lugares. Vamos a ir en el dashboard, en la parte de arriba de Excel, donde vamos a encontrar el dashboard de datos y le vamos a dar filtro. ¿Cómo se activa mediante el teclado? Se activa con la tecla Control, mayúscula y L. Si ustedes quieren hacerlo sin necesidad del cursor. Bueno, pues acá ya lo tenemos con el cursor, simplemente le vamos a dar la tecla de filtro o el icono de filtro que aparece aquí y lo vamos a tener de una manera muy sencilla. En este caso lo podemos observar de esta manera muy fácil. Y tenemos un drop down o una lista desplegable que nos va a mostrar absolutamente todos los datos de la tabla que tenemos organizados por columnas. En este caso, yo podría buscar, si solamente necesito ver quiénes pertenecen al supervisor A en esta tabla, vamos a quitar el rótulo de selección de todas las celdas que teníamos generadas y vamos a seleccionar solo la que necesitamos, que en este caso es la celda A. Y voilà, aquí nos va a encontrar
y nos va a mostrar Microsoft Excel que es posible realizar segmentaciones de datos muy sencillas. Esto solamente para efectos de verificarlo, de observarlo. Pero ya cuando necesitemos presentar una tabla o un informe es cuando utilizamos el parámetro de la tabla dinámica. También en algún momento, bueno, no necesitamos hacer cosas tan importantes o tan grandes, sino que simplemente necesitamos organizar los miembros de esta lista o de esta tabla o esta base de datos de una manera, y aunque suene un poco más redundante, de una manera más organizada. Quiero mostrar, aunque acá están organizados por numeración, quisiera que me los organizara la lista de una manera alfabética, con orden ascendente. Entonces vamos a seleccionar toda la tabla, como lo habíamos visto la vez anterior, podemos presionar Control, Shift y el cursor hacia la izquierda y después hacia abajo, como lo habíamos visto en el anterior. Y vamos a ir al lado de filtro y vamos a encontrar la opción de ordenar. ¿Cómo lo queremos ordenar? Acá nos va a aparecer, ¿usted cómo quiere ordenar? Siempre piensen cómo van a querer observar ustedes el listado. Es una herramienta muy fácil, es una operación lógica en la cabeza que les va a ayudar mucho. No solo aprenderse los pasos, sino organizarlo de manera lógica. Yo como quisiera ver esto, o sea, a mí me gustaría de pronto ver esta lista organizada de manera alfabética, como la quisiera ver. Entonces, como sabemos que esto se llaman columnas, entonces dice aquí, columna, ¿cómo la quiero ordenar? La quiero ordenar por ¿qué columna? Si la quiero organizar de manera alfabética, entonces por nombre. ¿Y qué valores quiero verificar? El color de la celda, el color de la fuente, el icono de la celda. En este caso, como no tenemos sino datos alfanuméricos, solo lo vamos a dejar como ordenar según valores. Y el criterio de ordenación también me aparece acá, si lo quiero de manera ascendente o descendente. Yo lo quiero de la A a la Z. Entonces, acá, básicamente, de manera automática, Excel nos dio la opción de organizarlo. Si ustedes ven, ya tenemos a Alexandra Montoya, Amanda Rock, Angela Stephens, y todos, absolutamente todos, los miembros de ese listado organizados de manera alfabética. Eso yo lo quiero organizar de esta manera. Ahora bien, como veníamos observando o era nuestro orden, vamos a ver cómo organizarlo en una tabla dinámica. Básicamente, ¿qué es una tabla dinámica? Una tabla dinámica es la forma, como su nombre lo dice, de organizar elementos a medida que se vayan modificando, organizando, adicionando y demás. Es decir, las tablas como esta base de datos es una base que ya es inamovible. Si yo modifico cualquier dato, pues la organización que me acabo de dar aquí, si yo escribiera al final de la tabla Arnold Robbins, pues él va a quedar organizado al final de la tabla como Arnold Robbins. No me lo va a organizar automáticamente de la A a la Z. Entonces tendría que volver a seleccionar la tabla, tendría que volver a hacer absolutamente todo el proceso de organización de manera alfabética, de manera manual. En cambio, organizándolo de una manera dinámica, como su nombre lo dice, con las tablas dinámicas se puede generar simplemente meter los datos y la tabla se va ajustando de manera automática con cada cambio que se vaya haciendo. Entonces, básicamente, dentro del dashboard que nosotros tenemos aquí, tenemos varias opciones. En el tercero está Insert o Insertar. Vamos a ir a algo que se llama tabla dinámica. Acá hay algunas tablas dinámicas recomendadas, que ya son las plantillas que Excel, digamos, por defecto, se podría decir, ya ha organizado porque encuentra coincidencias con algunas otras tablas dinámicas que otros usuarios en el paso del tiempo han llevado a cabo. Pero aquí vamos a organizar una tabla dinámica desde cero porque es bueno saber desde dónde la vamos a organizar. Entonces simplemente le vamos a dar aquí tabla dinámica. Tiene una pequeña explicación, dice permite disponer y resumir fácilmente datos completos en una tabla dinámica. Entonces vamos a darle tabla dinámica. ¿Qué es lo que nos está preguntando? Antes de crear la tabla dinámica, él nos dice, bueno, ¿y usted de dónde quiere jalar los datos? ¿O cuál es su base? ¿O cuál es su rango de datos? Entonces, como nos lo está mostrando acá, lo tenemos, más sin embargo vamos a verificarlo. A veces, como las tablas tienen valores adicionales, como grandes totales y demás,
simplemente jala argumentos que no. Por ejemplo, yo no necesito este final donde estaba poniendo sumas de totales ni promedios, sino que voy a necesitar solamente la tabla. Entonces aquí ya está seleccionada toda la tabla en esta parte de rango. Selecciona absolutamente toda la tabla que necesitaba. Y elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica. Claro que es a discreción del usuario, pero pues yo quiero que generalmente lo hagamos en una tabla donde no esté viciado porque estemos viendo esta, sino que sea una tabla absolutamente nueva. Entonces la voy a pedir en una nueva hoja de cálculo. ¿Ok? Entonces le vamos a aceptar. Automáticamente Excel, de esta base de datos que teníamos acá, en esta primera hoja, se ha ido a una hoja completamente nueva donde me va a empezar a arrastrar absolutamente todos los datos. Automáticamente también Excel de manera predeterminada nos envía un menú muy sencillo de comprender de cómo organizarlo y de hecho como lo quisiéramos mostrar. Él acá nos muestra varias opciones de cómo queremos ver esos datos para organizarlos, pero pues la forma predeterminada es esta. Muy fácil. Nos va a mostrar cuáles son, por ejemplo, en este caso, los filtros que yo quiero generar. Es decir, en la parte de arriba de mi tabla, yo que quisiera mostrar o qué es lo que me interesa que el usuario que vaya a verificar mi tabla tenga presente. Por ejemplo, en un grupo, en una empresa, en un call center, como parece ser esta base de datos que tenemos, quisiera organizar esta tabla para poderla ver por grupos de venta. Es decir, que me muestre, por ejemplo, si hay 3 grupos de supervisores, entonces que me muestre el supervisor al cual está asignado, que yo pueda elegir supervisor A, supervisor B, supervisor C. Entonces vamos a ir a filtros y jalamos ese dato. Recuerden, hice esto. Simplemente jalar filtros a supervisor. Ahora bien, recuerden, muy importante, saber qué es una fila, qué es una columna, porque como ven, todo Excel se maneja con filas y columnas, que es la reunión de celdas dependiendo su orientación, ya sea vertical u horizontal. Es muy importante saber un dato tan básico porque así mismo se va a organizar la tabla dinámica. Entonces, vamos a ver, quiero tener los nombres en las filas, o sea, de manera ascendente o descendente. Y automáticamente Excel me estaba poniendo absolutamente todos los nombres que yo había generado. Y me estarán diciendo, pero si yo ya tengo en esta base anterior absolutamente esos datos, todos esos datos organizados de esta manera, ¿para qué quiero esta base nueva? Pues porque acá solamente voy a poner los datos que yo quiero que aparezcan. Entonces, ¿qué es lo que generalmente le interesa a la empresa? En la otra base teníamos el teléfono, teníamos una fecha, teníamos el email. Son cosas que en un informe realmente son muy poco importantes o relevantes, a menos que fuera un informe de comunicación o de actualización de datos, pero generalmente los datos que nos interesan a nosotros son los datos numéricos de recuperación. Entonces, podríamos generar uno que dentro de esas columnas, porque vamos a ir ahora al rango de columnas, me organice cuáles fueron los montos y los valores recuperados. Entonces, bueno, vamos a ponerlo de esta manera. ¿Cuál fue el monto recuperado? En columnas, nos lo puede mostrar como una opción de recuperación de los valores y quién de ellos me hubiese recuperado ese valor. O si yo lo quiero ver con un valor de entendimiento similar al que estaba en la base anterior, lo llevamos a valores. Para que él me muestre esta opción, que es todo el valor que la persona recuperó y que me pueda dar en algún momento un valor específico que yo vaya a solicitar. Aquí vamos armando ya nuestra tabla dinámica. Entonces, eso se ve un poco feo, ¿no? Porque ya tiene unos parámetros designados el Microsoft Excel. ¿Cómo configuro yo lo que quiero que muestre de esta manera? Ya tengo acá supervisor, tengo el nombre asignado y en valores tengo los totales recuperados. Entonces acá tengo otra lista desplegable y me va a aparecer enseguida este menú donde tiene algunas opciones como quitar el campo, moverlas en las etiquetas si lo quiero poner otra vez en filtro, en fila, columna, en fin, pero no lo vamos a mover, solamente quiero configurar el campo de valor, es decir, quiero configurar lo que tiene adentro o cómo se va a ver lo que tiene adentro. Entonces le damos ahí la configuración y
Lo primero que me dice es, vamos a mostrar qué quiere usted como título dentro de su tabla dinámica. Entonces le vamos a poner valor total recuperado. Entonces, ya con eso, él me va a cambiar el nombre. Si ustedes lo miran acá, valor total recuperado, ya le dimos un formato ahí a mi tabla. Vamos a volver de nuevo a la configuración porque no la hemos terminado, para que ustedes vean qué es lo que quieren mostrar acá. Resumir los valores por. Entonces, para que me muestre esto aquí, ¿qué es lo que quiero mostrar? Si quiero la suma de los valores, la cuenta de los valores, cuántos valores habían en las celdas, cuál es el promedio de las celdas por operaciones aritméticas, cuál fue el mínimo y cuál fue el máximo, el producto, desviaciones estándar y las variaciones numéricas, que son estadísticas, y variaciones porcentuales de los valores que me va a generar. Inicialmente, como yo lo que necesito saber es cuál es el dinero, pues eso es lo que me está mostrando, entonces lo vamos a tener sin problema ahí, ¿sí? En algún momento también vamos a mirar el formato de número, porque acá pueden ser 86.077, pero podrían ser patatas, manzanas, podrían ser relojes, podrían ser móviles, pero estamos hablando de dinero. Entonces vamos a ir al formato y él me va a arrojar enseguida otro valor, que es cómo lo quiero presentar, cómo vamos a presentar esos valores de ahí, y me va a mostrar el valor de, en este caso, como es dinero lo que estamos mostrando, entonces de moneda, aunque me muestra las posiciones decimales que yo quisiera generar, si es en un país como Estados Unidos que maneja posiciones decimales, generalmente se utilizan dos, o en un país, por ejemplo, como Colombia, como México, que no utilizan valores decimales porque son valores cerrados, entonces simplemente lo dejamos así, pero que lo vamos a utilizar para efectos de nuestro ejercicio con valores decimales de 2. Entonces le damos a aceptar y le damos a aceptar. Aquí cambio absolutamente toda mi tabla, en este caso porque ya tengo todos los valores. Muy bien. Otra cosa que normalmente nosotros verificamos dentro de los informes que podemos presentar o que quisiéramos ver es que nosotros no hablamos muchas veces en valores de dinero, sino en valores porcentuales. No, pues imagínate que el mes anterior recuperamos el 35% de la cartera, o en meses anteriores recuperamos el 18%, o tuvimos una variación del 2%. Entonces, ¿cómo convierto yo estos mismos valores que estoy mirando acá? ¿Cómo los puedo convertir en porcentajes? Sin necesidad de ponerme a hacer promedios, sin necesidad de ponerme a hacer operaciones nuevamente, simplemente con la ayuda de la tabla dinámica. Obviamente, es una cosa que tenemos que recordar. Volvemos a tomar, y nos paramos acá nuevamente en el tablero de recuperación de acá, y volvemos a seleccionar recuperado, y volvemos a llevar ese valor de recuperado por segunda ocasión a el espacio de valores. Ustedes van a ver que ahí me muestra de nuevo los mismos valores como los habíamos notado inicialmente antes de hacer toda la configuración del valor y que le cambiamos el título al encabezado y que le cambiamos el formato para que nos le mostrara el formato de moneda. Y entonces vamos a volver a ir de nuevo a darle un formato de configuración de campo. Vamos a cambiarle de nuevo el título. En este caso a ese título le vamos a poner un porcentaje de recuperación. Y vamos a ver que ahí me lo cambia, porcentaje de recuperación, perfecto, entonces volvemos de nuevo, solamente era para, me salí porque era para efectos de mostrar el cambio que daba. Y cómo quiero que me muestre el valor total de esa recuperación. Entonces a lo que vamos a ir es, en esta primera pestaña, mostrar los valores como la suma, lo vamos a seguir dejando así porque es la suma de lo que va a mostrar realmente. Y vamos a ir a esta otra pestaña que está aquí al lado, que se llama mostrar valores como. Entonces, este me da mostrar valores como y me muestra enseguida mostrar valores y desplegamos un dropbox down de nuevo, lista desplegable, que me muestra porcentaje del total general, porcentaje del total de columnas, del total de filas, del total de, o del total de filas principales. En este caso podríamos, por ejemplo, generar el de columnas, que es el que me está generando en este caso. ¿Cuál es el porcentaje de todo eso? Y si le damos a aceptar, van a ver que efectivamente aquí nos cambia absolutamente todo el porcentaje y precisamente acá la prueba es que fue el 100%. O si yo lo quisiera cambiar, podría también mostrar no solamente ese porcentaje,
de las columnas del 100% de toda esta suma de todo lo que me recuperaron, sino que me lo mostrara del total general, o sea, a cuánto equivale esto. Y seguramente va a cambiar el valor. En este caso, si yo lo quisiera mostrar de esa manera. En este caso lo tenemos acá como porcentaje de recuperación y el total general del valor recuperado y que ese total recuperado equivale al 100% de la recuperación que vamos a mostrar en la tabla. Eso básicamente es lo que yo quisiera mostrar en este caso con la tabla dinámica. Entonces, quiero verificar que en este caso me muestre solo los supervisores, porque pues para algo le pusimos este pequeño filtro. Quiero que me muestre el supervisor B. Vamos a escoger solo los chicos de la supervisión B y efectivamente acá solo me muestra las personas que pertenecían al supervisor B, que en este caso ya no son 100, porque ya las del supervisor B solamente eran 45 personas. Efectivamente lo podemos verificar en la base grande si quisiéramos ir a ver si está bien como tal el filtro. Lo podemos volver a quitar, le podemos dar todas las opciones y vuelve y nos muestra absolutamente a todas las opciones. Esta tabla dinámica se puede hacer de diferentes maneras, la podemos presentar como queramos, no hay problema si presentamos valores, porcentajes, eso depende de nuestra necesidad. Con esta misma base, ustedes se van a dar cuenta que aquí está el mismo porcentaje. Son los mismos valores, acá volvemos y cambiamos en este caso la suma de los valores recuperados, que simplemente me lo muestre como moneda, lo mismo que habíamos hecho inicialmente. Estos valores me los cambia, estos porcentajes que me los había mostrado, los podemos cambiar simplemente con el estado de recuperación para porcentajes, que me los muestre de esta manera. Acá me muestra otros valores, aquí simplemente incluimos, a diferencia de esta primera base que habíamos incluido, acá incluimos el nombre de la persona y el total que le habíamos asignado acá, era el total asignado. Entonces este es otro tipo de tabla con la misma información. O también podríamos mostrar una tabla de esta misma base que me diera la opción de mirar supervisores. Ya con el filtro, ya no puse el filtro aquí arriba, sino lo puse simplemente y lo asignamos por grupo de supervisión para que me muestre desde aquí a cuánto equivale el promedio de porcentaje de recuperación que me dio esa base de datos y cada uno de los miembros qué porcentaje manejó. Si ustedes miran aquí, no estoy manejando ningún tipo de valor como tal, sino simplemente porcentajes de recuperación. Todos estos valores nos los muestra. Acá simplemente un pequeño informe donde te pregunten, bueno, ¿y cuánto recuperó el supervisor A? Acá lo tenemos, con una tabla dinámica. Todas estas tablas, totalmente diferentes como lo ven, fueron generadas con absolutamente la misma información. O sea, de una base tan grande como esta, y con unos datos un poco complejos de leer y de analizar, generamos la base que nosotros podamos y queramos registrar, que es algo que es muy sencillo, que es algo que es muy fácil de realizar, algo que nos está mostrando que no solamente Excel sirve para hacer un listado, una suma o un promedio, sino para presentar soluciones mucho más grandes. Esto va a servir para hacer el análisis de Big Data. Estas operaciones que están viendo para una base o una tabla dinámica se pueden hacer con millones de datos. Nosotros hemos llegado a manejar bases de datos de millones de clientes y cuando se tiene que cruzar este tipo de bases, una tabla dinámica para presentar un informe es una solución demasiado buena. Ahora bien, esto también tiene otra forma, aparte de eso, de generar un informe de una manera un poco más sencilla, se podría decir, que nos diga cómo vamos a presentar una tabla o unos gráficos de esa información. Entonces tenemos nuestra tabla, nuestra base de datos, acá estamos. Entonces estamos nuevamente en nuestra dashboard de insertar, donde le habíamos dado inicialmente, insertar la tabla dinámica. Vemos que como ya hay una tabla dinámica en una hoja, acá ya no da la opción de ir a una tabla dinámica, porque además estamos parados sobre esa tabla dinámica. Absolutamente cierto que si nos salimos de la tabla dinámica, se van a volver a activar los solvers de acá. Pero vamos a estar parados aquí porque este es el rango de datos que vamos a utilizar. Y vamos a ir automáticamente a el área o el dashboard de gráficos. En este dashboard vamos a encontrar gráficos recomendados. De nuevo, como lo decíamos en el formato de tablas dinámicas, nos va a mostrar gráficos que para Excel pueden estar bien relacionados o bien llevados a cabo. Y si no queremos eso, también podemos elegir gráficos de barras,
gráficos de dispersión, gráficos circulares, todos estos tipos de gráficos que se generen en algún momento según la necesidad que tengamos, porque no todos los gráficos se podrían presentar de la misma manera, pero podemos realizarlos sin problema alguno. Entonces vamos con gráfico dinámico, lo vamos a elegir, y aquí nos está mostrando lo que nosotros queremos en algún momento. Podemos elegir gráficos, en este caso, que nos vaya a cambiar absolutamente cómo se muestra en 2D, en 3D, bueno, líneas que son a veces para mostrar percentiles o cambios bruscos en un comportamiento, por ejemplo, los indicadores financieros, las variaciones de las TRM, de las tasas representativas de las monedas, de las inversiones. En el mercado bursátil se manejan con este tipo de gráficos, o simplemente para porcentajes de ocupación de un porcentaje determinado, quiénes o cómo se están generando ciertos tipos de gráficos dependiendo. Esto es como una torta, se podría decir, y esta es una forma de presentar en un valor horizontal el mismo gráfico que se estaba generando de barras de manera vertical. Entonces, bueno, vamos a iniciar, si quieren, con este, que es el más sencillo, columna agrupada, que es el primero, porque hay unos que no se van a dejar presentar. Si ustedes van al final, hay unos que no se tienen porque son otro tipo de gráficos que tienen otro tipo de datos, porque son otro tipo de dispersiones o desviaciones que se generan dependiendo del tipo de valores y que concatenan en algún momento los valores que se estén generando como tal, ¿sí? Entonces vamos a ir al primero, que es el más sencillo, que es el de columna agrupada, y le vamos a dar a aceptar, porque también nos va a pasar absolutamente igual que con la tabla dinámica. Con la misma tabla dinámica, absolutamente con la misma tabla dinámica, Excel nos va a generar la tabla, o sea que nosotros no tendríamos que ser ningunos estadísticos ni ningunos matemáticos, sino simplemente tener la herramienta a la mano, nuestro laptop prendido, y él nos va a dar la opción de generarnos absolutamente todo lo que tiene que ver con el gráfico. Ya está totalmente generado. Simplemente, si nosotros queremos, podemos cambiarle en algún momento cualquier tipo de dato. El mismo gráfico dinámico nos envía la opción del filtro, es decir, que ese gráfico podría cambiar si yo solamente quiero ver los miembros del supervisor A, en este caso, lo cambia, solo me muestra la supervisión del grupo A. Si quisiera, solo me muestra la supervisión del grupo B. Acá lo va a proceder a cambiar con los nombres del grupo B. O si yo quisiera, vuelvo y pongo absolutamente todas las personas que están vinculadas ahí. Y si yo quisiera también seleccionar solo un gráfico para ciertas personas, vamos a ir con 3 personas. Quiero que me muestre solamente 3 personas dentro del gráfico y podría generar un gráfico con esas 3 personas. Miren que siempre va a estar generándome los valores, absolutamente siempre lo va a generar. En algún momento podría generar un gráfico cruzado con un porcentaje de recuperación, un porcentaje de valor total, también se puede realizar. Son cosas que son muy útiles dentro del Excel y dentro de las tablas dinámicas, porque puedo generar en algún momento precisamente un gráfico que me muestre en algún momento la dispersión de todo un grupo o simplemente de unos valores relevantes que yo quisiera estudiar. En este caso, podría estudiar solamente unos nombres. También puedo cambiar, de nuevo, puedo cambiar el tipo de gráfico. Volvemos a ir a insertar. Vamos a darle un gráfico dinámico que sea circular, que me muestre algún tipo de porcentaje de recuperación. También nos lo muestra en este sentido. Lo voy a llevar un poco más abajo para que se pueda ver mejor. Y de pronto vamos a, para que se vea un poco, ya que son alrededor de 100 datos, vamos a analizar solamente algunos de las personas. Y por ejemplo, en este caso quisiera analizar solamente el caso de 3 personas. De Ángela, de Anthony y de Benjamin. Entonces ahí me está mostrando Ángela, Anthony y Benjamin cuál es su porcentaje. Acá podemos, dentro de absolutamente todas las series, podríamos elegir qué es lo que queremos que nos muestre sin ningún tipo de problema en la serie. Es decir, ¿cómo lo hacemos? Entonces, tenemos acá en esos gráficos, cambiar los datos de origen, mover el tipo de gráfico, actualizar el gráfico si tenemos algún tipo de opción, el nombre del gráfico, ponemos simplemente torta de recuperación y no lo va a cambiar. ¿Cuáles son los campos activos? Configuración de campos, o sea, lo mismo que nos presentaba en algún momento, qué es lo que nosotros queremos que nos muestre, nombre del asesor. Y si ustedes lo ven, acá nos va a cambiar nombre del asesor,
que nos va a cambiar el tipo de gráfico y de nuevo la supervisión y absolutamente todos los valores que nos están generando, que es algo que es muy bueno en cuanto a lo que nos genera. Ahora bien, yo quisiera que me lo presentara de alguna manera diferente. Aprovechamos y nos pasamos por el dato del formato. Este es, por ejemplo, un formato muy bueno porque nos muestra todos los datos de recuperación, el porcentaje que quería. Generalmente estos datos, a diferencia de este gráfico de barras, este gráfico circular sirve mucho para mostrar porcentajes. Entonces está muy bien que nos muestre los valores. Las convenciones generalmente son las mismas, ya estos más formatos. En algún momento yo quisiera cambiar los valores, pero pues obviamente no sirve mucho porque esto no tiene dos valores de X y Y, sino simplemente es un nombre y un valor a recuperar. Puedo cambiar también la gama de colores que yo quisiera generar, puedo generar la gris, puedo generar la roja, y tiene una paleta de colores bastante importante, donde me pueden mostrar gamas de verdes o colores combinados, paletas de colores diferentes, donde me muestra absolutamente todos los valores del gráfico. En estos diseños también tiene algunas opciones diferentes, que son ya plantillas predeterminadas, templados, donde me genera los valores que yo quisiera mostrar. Es decir, Excel nos está mostrando una gama muy grande de presentación para los gráficos. Entonces, eso es lo que podemos ver con los gráficos. Lo podemos, vuelvo a reiterar, lo podemos hacer con cualquier tipo de tabla. Si ustedes ven, al cambiar la tabla que estamos generando acá, si yo cambio acá nuevamente toda la información y le doy que me muestre absolutamente todos los asesores como tal, pues simplemente me va a aceptar otra vez todos los asesores y me va a volver a mostrar toda mi tabla dinámica. Es importante saber que cuando yo cambio un gráfico dinámico en todo lo que tiene que ver con sus presentaciones, también se va a ver afectada la presentación de la tabla, pero no se vayan a asustar. Si yo acá cambié, solamente quiero que me aparezca un asesor que se llama Alexander Montoya. Acá solamente me muestra lo que recuperó Alexander Montoya, igual que aquí, y acá también. No significa que se haya dañado la tabla, ni significa que se hayan desaparecido los datos, simplemente acá tenemos aplicado un filtro. Entonces, lo puedo cambiar desde el mismo gráfico o desde la tabla dinámica, volver a seleccionar absolutamente todos los datos y él me muestra otra vez todos los datos que estaban relacionados. Y como yo les decía inicialmente, todo lo que se haga dentro de la tabla dinámica va a ser actualizado en tiempo real. Excel es un sabio en hacer este tipo de cosas, o sea, no se va a ver afectado el hecho de que yo haga un cambio u otro en este tipo de generaciones. Tenemos otra opción. Tenemos acá una opción muy bonita también, y es que Excel quiere que no solamente el que sabe manejar o no sabe manejar Excel pueda navegar por una de nuestras tablas o uno de nuestros gráficos. Vamos, estando parado en nuestro gráfico, vamos a ir al dashboard de analizar y vamos a insertar segmentación de datos. ¿Qué es lo que yo quisiera que me pusieran en la segmentación de datos? Como un botón de navegación fuera del gráfico o fuera de la tabla para que me muestre qué es lo que yo quisiera ver. Por ejemplo, en este caso vamos a poner el nombre del asesor para que vayamos a hacer lo mismo, el supervisor, y que pongamos el día de recuperación. Yo quisiera ver de pronto en alguna fecha. Y él automáticamente va a hacer un tipo de menú con el que me va a mostrar qué es lo que yo puedo ver en mi gráfico. Todas las fechas, todos los nombres, todos los supervisores que yo elegí dentro de esa segmentación. Entonces yo quisiera ver quién recuperó el 15 de enero del 2022 y él automáticamente me transforma de esa base de datos que Michael Holloway estuvo el 15 de enero del 2022, me transforma también mi tabla dinámica y también me lleva, si ustedes ven el gráfico circular, a mostrarme el nombre del asesor. O sea, es una cosa impresionante lo que hace Excel con las tablas dinámicas. Y simplemente con un clic de nuevo, puedo quitar el filtro de acá y decirle, quiero que me borres el filtro, quiero que me pongas absolutamente todos los datos y que todos los valores que yo estoy generando en este caso, supervisor A, supervisor B, supervisor C, absolutamente todos los datos me los muestre sin ningún tipo de problema. Entonces, esto es lo que podemos generar en este caso con el nombre de tablas dinámicas para que nos genere
cualquier tipo de argumento, para que nos genere cualquier tipo de informe y nos lleve a generar cualquier tipo de información. Este sería el repaso por tablas dinámicas que queríamos presentar para el día de hoy. Ahora, finalmente, y con algo un poco más sencillo, para finalizar nuestra presentación del día de hoy, un pequeño repaso por lo que podría ser de manera universal una presentación del estado de pérdidas y ganancias que puede generar usted mediante Excel con sus plantillas. Es decir, cuando yo quiero abrir en algún momento en el dashboard madre de Excel, donde está todo lo nuevo, todo lo que quiero hacer, como abrir, guardar, imprimir o hacer un documento nuevo, simplemente puedo buscar en algún momento todo lo que tenga que ver con estados de pérdidas y ganancias, libros de contabilidad, y él va a empezar a buscar dentro de sus facturas, estados de pérdidas y ganancias, balances generales, libros de acción y ganancias, absolutamente todas las plantillas que tenga disponible en línea, él me va a empezar a mostrar absolutamente todos los datos que yo pueda generar para mostrar algún tipo de información. Pero en este caso, yo quise hacer una para mi negocio, quise hacer una nueva. ¿Por qué? Porque, pues bueno, yo soy administrador de empresas y sé cuál es la estructura que tenemos para el estado de pérdidas y ganancias, entonces me gustaría aprenderlo a realizar. Un estado de pérdidas y ganancias para cualquiera de los negocios es lo que me va a mostrar qué es lo que yo estoy haciendo de manera positiva y negativa en mi negocio. Que después de haber vendido X número de productos o servicios o algún tipo de bien, ¿cómo estoy terminando al final del ejercicio? Eso es lo que me va a mostrar en este caso. A este lado, quise hacer la estructura de ese pequeño cuadro y a este lado va a estar un ejemplo que vamos a ir alimentando, que es muy sencillo de realizar. Es un cuadro muy sencillo que lo puede formular cualquier persona en su casa si quisiera realizar algún tipo de operación y que le quede guardado. Simplemente va a quedar ahí y no va a tener ningún tipo de problema, simplemente es borrar o modificar los datos cada vez que lo vaya a realizar. Entonces, ¿qué es lo primero que tomamos para un estado de pérdidas y ganancias? El valor total de mis ventas. Generalmente el estado de pérdidas y ganancias se hace con corte al 31 de diciembre de cada año, pero eso no significa que yo no pueda hacer cortes. Hay estados de pérdida de ganancia trimestrales, semestrales y anuales, los que generalmente en este caso se piden para demostrar todo lo que tenga que ver con declaraciones de impuestos, se hace de manera anual. Vamos a decir que nos está yendo muy bien y vamos a generar $1.000.000 al año. Ese fue mi total de ventas al año. Entonces, lo primero que nos dice, ¿qué se le resta primero a las ventas? A todas mis ventas, a todo el valor de mis ventas. Lo primero es los costos de producción y ventas. ¿Cuáles son esos costos de producción? O sea, todo lo que está inmerso en el proceso de producir una unidad, de producir el bien, de producir el servicio y de venderlo. Es decir, lo que tiene que ver con la materia prima, todo lo que tiene que ver con, si estoy dedicado a hacer, por ejemplo, zapatos de fútbol, guayos, como lo dicen, botines, como lo dicen en otros países, bueno, esos zapatos tienen caucho, tienen hilo, tienen cuero, tienen fibra, tienen absolutamente absolutamente una gama de materiales. Y esa suma es lo que me va a identificar cuáles son mis gastos de venta, también los gastos que me implicó pagarles a mis vendedores, ciertas operaciones que se hicieron en las estrategias de mercadeo y ventas. Eso es lo que vamos a decir. Entonces, bueno, vamos a decir que me gasté $17.000 en esos costos de producción y venta. Aquí hice básicamente una operación muy sencilla que fue registrar a este lado todo lo que suma, registrar a este lado todo lo que resta y en esta celda, cuando ustedes quieran ver cómo está formulada una operación en Excel, simplemente presionan F2, F2 en su teclado y él les va a mostrar cuáles son los rangos que seleccionó. En este caso, miren,
está la celda D4 menos la celda E5, que precisamente son mis ventas totales menos mis costos de producción y ventas, y eso me va a arrojar el valor. Ese mismo valor, como es una operación que se tiene que hacer de manera lineal, porque vamos a ir restando y vamos a ir sacando valores de utilidades, esos valores van a ir a otras celdas. Cuando yo le resto mis ventas a mis costos de producción y ventas, tengo el dato que llamamos utilidad bruta, utilidad sobre las ventas, que es el primer estamento. Es decir, bueno, de estas ventas de estos productos ya me quedó tal valor. En este caso yo le puse a este lado, como lo muestra este esqueleto, utilidad sobre las ventas. Y ahora vamos a ir a quitarle otros valores. Es decir, bueno, ya hay unos gastos que están inmersos en la producción o en la elaboración de un producto, pero hay otros gastos que yo no puedo meter dentro de la utilidad ni dentro de los costos que están ahí, porque ciertamente la luz que utilizo en la oficina, ciertamente los sueldos que yo pago, ciertamente los implementos como las escobas para hacer el aseo de la oficina, como el internet, como todo lo que tiene que ver con valores que no necesariamente son para producir una unidad, pero están inmersos en lo que día a día se necesita para que mi empresa funcione, se llaman gastos. O sea, lo primero que quitamos de las ventas fueron los costos y lo segundo que quitamos son los gastos. Dentro de esos gastos tenemos los gastos administrativos, lo que estábamos hablando, los gastos administrativos, la nómina, todos los gastos que tienen que ver con el mantenimiento de la oficina, todos los gastos que tienen que ver en este caso con lo que generamos por el local como tal, el arriendo si no es de nosotros, o los impuestos que no sean impuestos taxables a las ventas, sino impuestos taxables a lo que tiene que ver, por ejemplo, con los edificios y las propiedades. Entonces, bueno, en gastos administrativos yo puedo decir que me gasté $1,700, en gastos de ventas tuve que mandar a generar en algún momento un plan de internet porque necesitamos internet para que todos nuestros community managers promuevan nuestros productos por los social media, por nuestro website, tuvimos que pagar por algunos renders, pero no necesariamente estaban dentro de la producción de mi bien o de mi producto, sino estaban dentro de la operación general del negocio. Entonces ahí simplemente estuvimos gastándonos, bueno, acá eran 17,000, acá eran otros 12,000, puedo decir que nos gastamos. Y la depreciación. ¿Qué es la depreciación? Para absolutamente toda la maquinaria y el equipo y vehículos y edificios que yo tengo en mi operación, hay algo que sucede y es el paso del tiempo, como sucede con los humanos. Entonces, cuando yo compro un carro, para un vehículo para poder distribuir mis productos, a partir del día cero, mi carro se empieza a depreciar porque se empieza a consumir, se empieza a gastar, se empieza a desgastar por el modelo, por el recorrido, las llantas, el motor, todo el desgaste que tiene una depreciación. Entonces, digamos que todos mis elementos tenían un valor de $200,000. Y por año, según la Asociación Internacional Contable de la NIF, todos los elementos como los vehículos tienen una apreciación del 5%. Entonces vamos a sacar el 5% a ese valor, que son $1,000. Entonces incurrimos en $1,000 de depreciación sobre un vehículo que teníamos. Automáticamente sé que quitándole ya inicialmente los costos de ventas a mi utilidad bruta, le vamos a quitar los gastos administrativos, los gastos de venta y la depreciación, voy a obtener como resultado la utilidad operativa, o sea, es la utilidad después de que mi empresa funcione, después de vender el producto y después de que mi empresa siga funcionando, y tiene absolutamente la misma estructura que hicimos con la primera utilidad, que es todo lo que tiene que sumar y todo lo que tiene que restar y al final alimentarlo. Entonces, cogimos o tomamos nuestra utilidad sobre ventas, la utilidad bruta, le restamos todos los gastos y ese valor que nos da termina siendo nuestra utilidad operativa. Si ustedes pueden mirar acá, bueno, aunque no se ve muy bien dentro de la línea púrpura, pueden ir aquí a la barra y mirar cómo hicimos esa operación. Le dimos igual, seleccionamos la celda de 7, que era nuestra utilidad bruta, menos la suma de estos tres elementos. Ustedes ven que aquí van básicamente dos operaciones.
Ya no es una operación sencilla como esta menos esta, sino esta menos este grupo que tiene otra operación. Entonces, le di que le diera a esta celda de 7 menos una nueva función que es suma, que habíamos visto la sumatoria en el webinar pasado. Abro un paréntesis, selecciono mi rango, cierro el paréntesis y le damos Enter. Cuando tenemos esa operación, simplemente al darle Enter, él mismo hace toda la operación dentro de los paréntesis, resuelve primero el paréntesis, después va dentro de la operación general y aquí tenemos nuestra utilidad operativa. Ahora bien, ya pagué todo lo que tenía que ver con la producción de mi producto, ya pagué lo que generalmente pago mes a mes, como el arriendo, como la depreciación, como las cosas del payroll. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Los gastos financieros. Tuve que sacar un crédito y estoy pagando cuotas de $3,000 todos los meses. Además de eso, también estoy pagando los intereses de la compra del vehículo, que son de $2,000. Entonces vamos con $5,000. Y además de eso, entonces tenemos un CDT, un certificado a término o un bono en un banco que es un certificado a término indefinido de 6 años que me está cobrando el 3%, que son más o menos $2,000. Entonces estamos hablando de $9,000. Son valores que yo estoy pensando en mi empresa, en una empresa imaginaria. Estos valores van a ir en algún momento asesorados por su contador o basados en los registros que ustedes tengan dentro de su negocio. Pero entonces tenemos $9,000 menos esos gastos financieros. Acá estamos diciendo, bueno, estamos generando el valor igual. Nos paramos en F2 y acá como solo tenemos un valor dentro de esos gastos financieros, le quitamos otra vez esos valores acá de 800,000, que era nuestra utilidad operativa, le quitamos los 9,000 que teníamos inicialmente sin problema. Eso es lo que vamos a generar sin tener en cuenta todavía los impuestos. Esta sería nuestra utilidad antes de impuestos. Alguien me decía alguna vez, pero los gastos financieros, los impuestos también son gastos financieros. No, los gastos financieros son solamente los gastos que se causan para detrimento de el negocio con destino a acreedores de orden financiero como las entidades bancarias. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta, porque a veces nos podemos llegar a confundir un poco con esto, con el tema de generar algún tipo de valores, porque vamos a decir, bueno, pero si estoy pagando los impuestos y los voy y los consigno en un banco, pueden ser valores que al momento de la declaración de impuestos nos causen algún tipo de problema. A veces es asesorarnos también con nuestros contadores o la gente que esté encargada de nuestra empresa de hacer toda la contabilidad, pero cuando, vuelvo y reitero, no tengamos algún tipo de generación. Ayer precisamente nuestra CEO Andrea Navarrete estaba generando estar preparados para su próxima declaración de impuestos y sobre eso precisamente estaba mostrando este tipo de costos, de gastos comunes, de gastos no comunes y desglosando todo este tipo de gastos o costos que se pueden generar dentro de las operaciones, cómo separar los gastos personales, cuando son negocios pequeños cometemos esos errores de ir a gastos personales y a gastos generales y a gastos empresariales y unirlos como si fueran de la misma bolsa y quizás no es de esa manera. Entonces, bueno, los impuestos a veces estamos pagando, podemos poner una cifra cualquiera de $1,200. Entonces tenemos ahí esos $1,200 y vuelvo a hacer la misma operación, como ustedes lo ven acá, volvemos a ir aquí para que ustedes vean que fue volver a coger el mismo valor que teníamos pendiente de la utilidad antes de impuestos, restarle los impuestos y vuelve a generarse acá. Se alimenta de nuevo aquí. ¿Cómo lo alimento? Como todas las veces aparecía este valor, este valor, este valor y este valor. Simplemente lo que estábamos haciendo, nuevamente con F2, es darle igual a esto. Si ustedes ven acá, es igual a esto. Es decir, vamos a tenerlo aquí en ceros. Me paro en la celda, le doy igual, selecciono este valor de acá para que continúe la línea de operaciones y lo tenemos generado. Esta sería la utilidad que nosotros tenemos como utilidad neta. Ahora bien, según los que son los padres de la administración o la administración financiera en el momento de ello, es mejor que ustedes como empresarios, sé que va a ser difícil lo que voy a decir, pero ojalá puedan guardar una base legal. La base legal es algo que usted siempre va a tener como para imprevistos y ojalá fuera el 10% de toda su utilidad neta. Entonces, bueno, acá aproveché, hice el ejercicio y le sacamos el 10%.
a esa utilidad neta que teníamos inicialmente. ¿Y cómo se hace? Simplemente seleccionamos el igual, nuevamente para cualquier operación, igual, seleccionamos la columna, perdón, la celda, donde estaba la utilidad neta, que en este caso es en la D20, le vamos a dar el por, o en este caso asterisco en su teclado numérico, y ya que no tenemos alguna celda seleccionada con el valor del 10%, podemos incluirlo de manera manual, 10%, le damos Enter, y acá nos va a dar absolutamente toda la utilidad de distribuir, o lo que llaman en los libros de contabilidad como resultados del ejercicio. Esto sería básicamente, y de manera muy fácil, el PG del Profit and Loss de absolutamente todo lo que tiene que ver con mi ejercicio. Esto es todo lo que tenía para mostrarles el día de hoy. Espero que hayan podido llegar a entender como tal qué se puede generar en cuanto al manejo de Excel, en cuanto al manejo de todas las operaciones, en cuanto a lo que tiene que ver con en algún momento generar algún tipo de información para su empresa, de tener algún registro. Y los invitamos a que observen primero el primer webinar de Excel, que fue con los aspectos básicos. Aprendimos a hacer promedios, sumatorias, conteos, coincidir. En este vimos el final de las bases de datos, una tabla dinámica, aprender los gráficos como tal que se pueden generar y realizar en algún momento algún tipo de información de pérdidas y ganancias para un negocio sencillo. ¿Difícil de identificar esto del Profit and Loss? Claro que sí, es difícil de identificar. En Excel hay muchas plantillas o templados. Si gustan, de todas maneras, a todos los que están inscritos, que fueron bastantes, les vamos a enviar el material junto con esta grabación que también va a estar subida a nuestro canal de YouTube, y vamos a generar cualquier tipo de respuesta que se genere en algún momento. Por aquí, por el chat y por el Q&A, no tenemos, no estoy viendo todavía preguntas y respuestas generadas. Si tienen algún tipo de pregunta, no duden en escribirnos, no duden en visitarnos. Pueden tenerlo en nuestras redes sociales, también pueden escribirnos. Nos encuentran en Instagram como Minoria Digital, en Facebook como Minoria, nuestro YouTube channel como Minoria CA, Minoria Team en Twitter y en LinkedIn en AP Business Design Solutions. En este caso tenemos toda la información que ustedes puedan generar. Vamos a estar transmitiendo también de nuevo otro webinar, cerrando en el mes de junio nuestra jornada de educación para Excel con una que se llama Big Data. Es aprender después de ir a una base de datos, que fue lo primero, después una tabla dinámica, y después cómo hacer para tener, por ejemplo, 2 o 3 bases de datos y cruzarlas, y de pronto solamente con escribir un número de cédula que me arroje un número de identificación, en otros un Social Security, que me arroje una cantidad de datos que yo necesito de clientes o de una persona o algo que yo necesite referente y que esté alojado. Por ahí tenemos algo en el chat. Entonces, Gabriela Tisol, ¿dónde consigo el primero? Gabriela, ya te vamos a enviar el dato de dónde puedes conseguir todos los webinars. De hecho, puedes visitarnos en Minoria CA, que es nuestro YouTube channel. Entonces, ahí puedes observar absolutamente todos los webinars que hemos tenido. Desde nosotros empezamos con esta campaña de educación desde noviembre del 2021, donde tenemos elementos como cómo registrar mi negocio, cuando yo quiero saber un LLC, un C Corp, un S Corp, o si soy un sole proprietor, cómo puedo registrarme. También tenemos un webinar sobre declaración de impuestos, cuándo puedo realizar en algún momento el cambio de tipo de corporación. También tuvimos, así como está este hilo de webinars de Excel, tenemos otra opción que es la de los planes de negocio, cómo realizar un plan de negocio. Un plan de negocio parte desde la fundamentación, o sea, los core values, los valores fundamentales, el plan de marketing, el plan de operaciones. También lo explicamos en una serie de webinars. Los impuestos, como les decía, tuvimos uno en marzo. No le tema a declarar impuestos porque esto es una cosa difícil de asumir para muchos pequeños empresarios. No hay que temerle a declarar impuestos, por el contrario, es una generación de oportunidades. Y ayer tuvimos otro webinar precisamente de declaración de impuestos.
Entonces visítenos por favor en Minoria CA, en YouTube channel. Van a encontrar absolutamente todo el listado, absolutamente todos los videos, cada uno resaltado con su título, cada uno con su duración, su explicación, todas las presentaciones, todos los ejemplos. Nos pueden escribir por ahí o por cualquiera de nuestras redes sociales. Para cualquier información o asesoría adicional. Nosotros no solamente nos encargamos de educar, de brindar las herramientas, tenemos herramientas gratuitas también de asesoría, de consultoría, para que ustedes se puedan asesorar con nosotros y les podamos ayudar a crecer. El próximo webinar lo tenemos programado para el mes de junio, va a ser en la temporada del 19 de junio para el tercer webinar, que es haciendo todo lo que tiene que ver con el Big Data, fórmulas como el buscar B, concatenar, coincidir, todo lo que tiene que ver con cruzar las bases de datos, que eso es otra cosa que les va a servir seguramente. Muchos que ya tengan un manejo un poquito más grande de Excel, esperamos que puedan acceder eh, a este hilo como tal de webinars, que son los primeros. Y nada, entonces siendo todo por este momento, terminamos nuestro Excel. Bueno, todavía falta otra. Ok, muchas gracias, muy bueno. Voy a practicar esas fórmulas. Gracias a ti, Gabriela, por haber atendido a nuestro webinar. Gracias a todos por habernos puesto toda la atención del caso. Entonces estamos pendientes para volver a estar con ustedes, claro que sí, nuevamente. Y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.